Continuamos en Más allá de la noticia. Voy a hacer un enlace telefónico hasta la Ciudad de México con el senador Manuel Bartlett Díaz, él es senador del Partido del Trabajo, porque hay una iniciativa que de hecho la podremos ligar con este tema que estamos hablando en cuanto a la democracia. ¿Podría abonar esta iniciativa a la democracia? Se está buscando a través de esto que los ciudadanos elijan también a los ministros. Para ello quiero darle yo la bienvenida al senador Manuel Bartlett Díaz. Bienvenido y muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. ¿Qué tal? Al contrario, muchas gracias a ustedes por platicar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, senador, pues que nos comente de qué se trata esta iniciativa ahora, pues que estaría abonando, decíamos, tal vez a la democracia o a nuevas elecciones, como la elección de ministros por parte de la ciudadanía. ¿De qué se trata? Sí, mira, la Constitución establece con toda claridad que el principio esencial de nuestro sistema democrático es la división de poderes, ¿no? El poder controla al poder, hay un poder ejecutivo que ejecuta las leyes, hay un poder legislativo que las hace y un poder judicial que supervisa y controla a los otros dos, ¿verdad? Ese es si no hay ese control de los poderes unos a otros, no hay democracia. Resulta que en México, ¿verdad?, se ha establecido un sistema para la selección, el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de ahí de los magistrados electorales que está en manos del presidente de la República. Y que no lo analizan, no lo quieren ver, y es una aberración, porque el mecanismo opera así. El presidente manda una terna al Senado. Si el Senado no acepta de esa terna a ninguno, entonces el presidente manda otra terna, que la confecciona como se le da la gana. Y si no aceptas alguno de ellos el Senado, entonces el presidente nombra. De manera que al final de cuentas el que nombra a los ministros es el presidente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene una Suprema Corte de Justicia nombrada por el presidente para supuestamente controlar al presidente. Entonces se anula totalmente la división de poderes. Y tenemos que, y eso por eso lo he presentado, porque ante las tremendas reformas estructurales que le cambian el sentido a la Constitución misma y eliminan principios esenciales de la Constitución mexicana que derivan de luchas sociales, ¿verdad?, con una mayoría hechiza en el Congreso, asociados a las cúpulas del PRI y del PAN, ¿verdad?, que tienen los votos para elegir a esos ministros, pues resulta que el Poder Judicial no sirve para nada, no analiza las reformas estructurales, ¿verdad? Incluso se presentó un amparo, lo echó para afuera, no lo atrajo, no lo vio, no lo atendió. Un amparo contra la reforma energética, que es de una enorme importancia, no lo vio, por violaciones al procedimiento grotescas. Y luego hubo una lucha ciudadana por que hubiera una consulta y que se le preguntara a la población si quería la reforma, si que aceptaría que los extranjeros se apoderaran de la energía en ese país, y la Suprema Corte dijo que no procedía. Y pasó por encima de 2 millones de firmas de ciudadanos pidiendo que hubiera una consulta, no que cambiara. No lo aceptó. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte es un instrumento del presidente de la República y ahí funcionan y atienden cosas y resuelven asuntos interesantes. Pero en lo que se trata de la esencia de controlar al Poder Ejecutivo, todo lo contrario, están al servicio del Poder Ejecutivo. Esta es una reforma, además, que no estaba en la Constitución de 1907, que es una iniciativa que se aceptó del presidente Obregón, entonces en 1928, ¿verdad?, porque la Constitución de 17 establecía que las propuestas del ministro de la Corte tenían que salir de las legislaturas, de los congresos de los estados. Claro. Senador... Obregón elimina los congresos de los estados, elimina la Cámara de Diputados, que también tenía que opinar, y establece que el presidente manda las ternas y el Senado las debe analizar, y lo va a hacer muy bien porque el presidente
va a ser muy consciente porque el Senado lo va a aprobar o no. Ese es el sistema que después, en un contubernio cínico, Zedillo con el PAN hace otra reforma, porque mantiene el mismo sistema, pero establece estas ternas, que es una engañifa, ¿verdad? Y elimina a todos los ministros que había. Bien, senador, con esta iniciativa, ¿ustedes prevén que les puedan meter gol al mandar a Eduardo Medina Mora para que pudiera ser ministro y cubrir esta vacante que les ha dejado Sergio Valls? Bueno, ahí está un ejemplo más, ¿verdad? El presidente quiere a Medina Mora, manda una terna y la única persona importante es Medina Mora, ¿verdad? Preparado para que aquí su claque de priistas y panistas y periodistas la aprueben. Medina Mora es una voluntad del presidente, con lo cual tendrá más priistas metidos ahí. Ese es el mejor ejemplo de que el presidente no puede estar haciendo sus caprichos con este método y que hay que cambiarlo. Ahora, con esta iniciativa Mora es una aberración. En cuanto apareció, ha habido una luz de expertos que dice que no tienen ni los méritos ni los conocimientos para ser ministro de la Corte. Segundo, viene de los Estados Unidos, en donde Peña Nieto arregló todas estas reformas contra los intereses nacionales. Fue un empleado de Peña Nieto en toda esta manipulación en los Estados Unidos y lo trae violando la Constitución, porque se establece que para ser ministro de la Corte, que no lo han quitado, necesita haber residido en el país durante 2 años anteriores a su nombramiento. Y vaya a ir por una ley que dice que eso no se aplica, es inconstitucional, pero es un capricho del presidente. Entonces es fundamental cambiar el método, porque ahí empieza la corrupción del sistema político. El poder no tiene control. No hay control constitucional porque la Suprema Corte, nombrada por el presidente, no va a ir en contra del presidente. Y lo hemos visto en estos días, en estos meses, y en Medina Mora, que es un capricho absurdo del presidente de la República. Senador, con esta iniciativa que usted está impulsando, ¿qué es lo que implica? ¿Habrá más carga electoral? ¿Se han fijado ya en estos costos? Sí, lo que se plantea es otro mecanismo, digamos, que sean presentados por las universidades, por grupos de expertos, y que estos los que aprueben un examen sean presentados en los medios de comunicación para que la población los conozca y discutan. Sí, un sistema democrático, pero lo principal es sacar las manos del presidente de la República. Eso ya lo mandaron a la mesa directiva, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde tenemos que verla, pero obviamente ahí no ven más que lo que el presidente ordena. Así es que esa es la lucha por esta antidemocracia, en donde el presidente de la República, Poder Ejecutivo, tiene en su bolsillo al Congreso de la Unión, por ese pacto de las cúpulas del PAN y del PRI, tiene los votos. Las cúpulas, ahí arriba se pusieron de acuerdo, y entonces no hay poder legislativo y no hay poder judicial. Vivimos en una dictadura formal, una dictadura. Ese es lo que está viviendo México, y de ahí todos estos problemas y todas estas decisiones y toda esta locura de un presidente que no acepta la crítica de nadie cuando está cometiendo error tras error a partir de una exhibición de que la corrupción en este país empieza en el presidente de la República. Bien, senador, pues vamos a estar muy al pendientes de lo que suceda con esta iniciativa. Ojalá que nos pueda dar pues un avance o un seguimiento a lo que estamos dando nosotros cobertura desde hace algún tiempo. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada para analizar o ver pues desde su punto de vista esta iniciativa para que los ciudadanos sean quienes elijan a sus propios ministros. Muchas gracias y buenos días, senador. Gracias a ti, felicidades por la apertura, de veras. Hasta pronto. Al contrario, muchas gracias. Él es el senador Manuel Bartlett Díaz. Y bueno, pues nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con más de la mesa que tenemos aquí. Temas bastante interesantes: ética, educación y democracia. Los temas polémicos que quieres escuchar. Aquí, más allá de la noticia.